¿Qué más nos tienes, Fernando Correa? Bueno, conmigo está Iván Hoyos, él es vecino del área de Clayton y obviamente los vecinos de este área se están quejando porque, ¿qué pasa? Les vendieron una cosa y ahora pretenden, pues, convertir eso en una autopista, fue lo que dijiste tú, Iván. Una autopista. Iván Hoyos está conmigo. Iván, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Clayton, yo todavía recuerdo cuando le llamaban la ciudad jardín, la ciudad, el pulmón de la ciudad, y bajo esa premisa mucha gente se fue allá, bueno, tiene tal vez uno de los campos de juego más importantes, una densidad de población bastante holgada, pero poco a poco, ¿sabes? Como la gota de agua cobrada a la roca, le han ido sembrando edificios, ahora hay centros comerciales, y lo último, una carretera llamada La Floresta, que incluso ustedes, los vecinos, han puesto pancartas fuera de sus casas quejándose de eso. Pero adicional a eso, quieren también, pues, construir dentro de una zona boscosa del Parque Natural Metropolitano. Correcto, muy buenos días. Iván Hoyos de la comunidad de Clayton, gracias por tenerme aquí. Nosotros ahora mismo venimos aquí con un mensaje muy claro y muy conciso. Los bosques de Clayton son Parque Nacional Camino de Cruces. El empedrado de Camino de Cruces, el Camino de Cruces es patrimonio cultural y debe ser protegido. Claro. Esas son las palabras que no las digo yo, las dice la ley que creó el parque y la ley 21 que ampara todo lo que es las áreas revertidas. Es decir, no es el Parque Natural Metropolitano, sino el Parque Natural Camino de Cruces. Es el Parque Nacional Camino de Cruces, correcto. Okay. Parque Nacional Camino de Cruces. Entonces, el Parque Nacional Camino de Cruces es el vecino de Clayton y de nuestra comunidad. Nosotros, ¿qué sucede? Nosotros, siendo personas que nos mudamos a Clayton, sí, porque nos gusta el tema del bosque, porque nos interesa el tema de la naturaleza, nosotros un día, hace como un mes, salimos a campo a caminar y nos dimos cuenta que un área estaba demarcada de una manera que nosotros no conocíamos, no sabíamos quién era, y en ese caso, pues, escribimos una carta a la UABR, a la antigua ARI, la Unidad de Bienes Revertidos. Exacto, para que ellos entonces quizás tuvieran una respuesta para nosotros. Resulta que sí tienen una respuesta para nosotros y nos informaron que una comisión interinstitucional que incluye la UABR había decidido, por procedimiento excepcional, recomendar la venta de esta área. Y esta área viene siendo aproximadamente 5 hectáreas de bosque tropical que no se encuentran aislados, solos, en una esquina, en el medio de Clayton. Fue lo que dijeron en base a por lo cual se hizo el centro comercial en Centennial. Dijeron, este bosque está aparte y por eso lo vamos a vender. Exacto, pero las imágenes lo dicen todo. A ver, ya tenemos las imágenes en producción porque don Iván nos trajo, pues, la documentación gráfica de lo que se pretende vender en este área de Clayton. Bueno, mientras tanto, sigamos la entrevista. Iván Hoyos. Entonces, el tema es que el bosque no es algo aislado, es contiguo al Parque Nacional Camino de Cruces. Y es un área de aproximadamente 5 hectáreas que tiene esa protección. Es un espacio donde también pasa el Camino de Cruces. Claro. Y esto es muy importante porque nosotros lentamente estamos perdiendo nuestro patrimonio cultural, estamos perdiendo nuestra identidad, porque sencillamente pensamos que a corto plazo los valores son mucho más altos. Aquí tenemos la imagen. El bosque que se pretende vender es el que está entre las casas, entre el edificio del Seguro Social y las casas, es decir, correcto, Fernando, lo que está en medio de la... Correcto. Y si aprecias aquí que no es una isla, es como una península, sí, ¿verdad? Pero esa península está conectada a más de 4.000 hectáreas de bosque que son parte del Parque Nacional Camino de Cruces. Entonces estamos hablando de un tema muy sensitivo porque la ley lo dice y es claro. Nosotros lo sabemos que las áreas boscosas de Clayton son Parque Nacional Camino de Cruces. Por este bosque no fue que la hoy vicealcaldesa Raiza Banfield, pues, armó una campaña y se hizo, pues, notoria en los medios, exactamente luchando por salvar este bosque. Te podría decir que esto es como un déjà vu. Es como un déjà vu de una situación, sí, que ya nació en Clayton hace más de 10 años y esta área en particular nunca se tocó con exactitud porque la lucha y el tema era un área colindante a esta. Este caso fueron unos bosques que quedaron latentes. ¿Por qué? Porque en el 2009 se inició un proyecto con la Autoridad Nacional del Ambiente
para poder sanear los límites del parque Claro. y crear los límites del parque como debe ser para que entonces, uno, quede todo bajo el parque y dos, se pueda entonces negociar o vender lo que no es parte del parque. Y nosotros lo que queremos aquí es que el Ministerio de Ambiente vaya a campo, haga las mediciones, porque ese trabajo se hizo y nosotros, siendo parte de la comunidad de Clayton, participamos en ese taller y nosotros le solicitamos a la NAM Claro. que incorporaran las áreas boscosas al Parque Nacional. Lastimosamente, ese proyecto nunca fue a ley. ¿Qué pasó? Porque además es como una lucha contra, ¿sabes? Que ustedes están acosados, se puede decir. Porque también está el proyecto de la llamada carretera a la Floresta, Correcto. que haría de Clayton, bueno, el centro literalmente gravitacional de la ciudad. Correcto. Lastimosamente en Clayton es un ataque masivo. ¿Sabes? Es un ataque masivo de todos los ángulos. La foresta viene siendo la batalla principal y nosotros no podemos dejar de enfocarnos en esa batalla. El tramo sur de la foresta es lo que falta para que Clayton sea unido a la autopista del Centenario, a lo que hoy en día se denomina la Ciudad del Salud, y convertiría en Clayton básicamente en una autopista y dividiría de por sí una comunidad en dos partes. Entonces, esa es la batalla principal. Por otro lado, tenemos el tema de las áreas boscosas, que también tiene que ver con la foresta. Claro. Porque el tema de la foresta no solamente es un tema de una vía que cruzaría por Clayton, también tiene que ver con que estamos hablando del Parque Nacional Camino de Cruces y estamos hablando de áreas boscosas que colindan con esa área que también deben ser incorporadas al Parque Nacional. Pero a la larga, lo que sí es cierto es que ustedes necesitan, no sé si ampliar la salida o la entrada que tienen, porque esa salida de Clayton, donde está el Colegio de Javier y el Colegio de las Esclavas, es realmente un cuello de botella. Bueno, tienes razón de que tenemos un serio problema De conductividad. tráfico. Absolutamente, pero ese problema se da en base a las múltiples resoluciones que se dieron, que cambiaron la zonificación de Clayton. Acuérdate que Clayton tiene la Ley 21 del 97. La Ley 21 fue un plan diseñado para que las áreas revertidas incrementaran la capacidad de carga. No es que sencillamente íbamos a tener las áreas revertidas estáticas, Claro. así como un museo que así quedó. No, las áreas revertidas se incorporan a la ciudad y deben incrementar su densidad. Y para eso existía la Ley 21, para que incrementemos el espacio, utilicemos el espacio de mejor manera y así entonces tenemos más población viviendo en estas áreas. Pero con resoluciones que se dieron una y otra vez, Por pedazos hicieron... por pedazos, fueron cambiando la zonificación y ahora tenemos un enredo. Tienes toda la razón. Y obviamente la vicealcaldesa es residente de Clayton, es decir, ella pues tiene mucho que decir sobre esto. Correcto, correcto. Y ella sí se ha manifestado y ha dicho que esos bosques son Parque Nacional Camino de Cruces. Porque un poco fue la cantera también que les quitaron, que la otra. Es Sí, decir, es que te digo, es un ataque masivo. Y yo quisiera decirte que venimos aquí con un solo tema, pero en realidad no. Y muchas veces es difícil porque las áreas revertidas, de cierta manera, la gente piensa que cuando venimos aquí, venimos, pues se están quejando porque se quejan. La verdad que muchos de nosotros nos mudamos a las áreas revertidas hace mucho tiempo y compramos unas viviendas que, créeme, que en ese tiempo sí, eran barracas de soldados. ¿no? eran barracas de soldado, todas hechas un desastre y relativamente el precio no era alto. No. Hoy en día Clayton, Albrook, Cárdenas, estas comunidades tienen una plusvalía muy alta precisamente porque creo que como sociedad nos hemos dado cuenta el valor que tienen estas precisas áreas verdes que queremos eliminar. Así que bueno, esperemos entonces a mi ambiente, a la VR, a la alcaldía, al ministerio al MIBIOT. Es decir, hay tanta gente que tiene que ver con esto, que se pongan de acuerdo con los vecinos, que al final ustedes son los que van a sufrir todas estas presiones que se les están haciendo, porque desgraciadamente las comunidades parecemos que estamos indefensas frente a situaciones como esta. Sí, y lo importante es saber que nosotros estamos defendiendo estos bosques no en nombre de Clayton ni Sí. de áreas revertidas. Esto es un tema de la nación. Y vamos Así es. vamos a París, ¿no es correcto? A hablar del cambio climático, a hablar de cómo los bosques pueden salvaguardar el dióxido de carbono, y aquí estamos eliminando los bosques en Panamá. Es incongruente. Congruente. Sí. Gracias, Iván Hoyos.